amigos, aquí estamos de regreso, listos para resolver el próximo conflicto del día de hoy. Vamos a recibir el caso con esta cita del poeta cubano José Martí, que dice: ayudar a un niño necesitado no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Lindo, ¿verdad? Considerar que ayudar a un niño necesitado es parte de la felicidad. Verlo así, qué especial. Que pasen los litigantes. Estoy cansado de que me fastidie la vida, cuando desde un principio ella sabía que no quería saber nada, ni de ella ni de la niña. Créame que si no lo necesitara, no estaría pidiendo su ayuda. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Víctor, tú eres el demandante. Dime quién es Karina, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. A ver, doctora, mire, la verdad estoy acá porque vengo a solicitarle a usted que me aleje a Karina de mi vida. Karina es mi ex esposa de una relación del pasado hace más de 10 años y apareció sorpresa acá en Miami y está arruinando mi vida actual con mi esposa de una forma que la verdad me tiene ya cansado. O sea, ya no doy más. Era una página en mi vida que ya le había dado vueltas y otra vez vuelve a aparecer. Y reaparece. Así es. Pero cuando las páginas reaparecen, es que quedan cosas pendientes. Bueno, yo fui muy claro desde el principio con ella. Lo que pasa es que, doctora, empezamos a la edad de 16 años una relación y, bueno, éramos muchachos y chévere, todo lindo. Y de repente, como al año y medio, 2 años, me dice: estoy embarazada. Y para mí fue un shock. Y yo le dije: Karina, yo no quiero nada contigo. Tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Sí, pero yo era de naturalmente un niño de que lo 18 tiene que haber años. sabido. Doctora, pero yo tenía 18 años y para mí en ese entonces yo no quería ser papá. Yo no quería asumir una responsabilidad. Y entonces estabas utilizando protección cada vez que te acostabas con ella. Por supuesto que no, no doctora, siempre, por supuesto no que no. siempre. Entonces asumiste Pero, el doctora, riesgo de tu era un actividad. muchacho, era un muchacho. Oye, no Entonces, te excuses. ¿Qué? Los no me estoy muchachos excusando, pero yo fui, excusa. desde el día que ella me dijo: estoy embarazada, Ajá. yo fui el primero en pedirle: Karina, no lo tengamos. Karina, sácatelo. Karina, busquemos una solución práctica me pidió un para que aborto. nosotros Sí. no nos veamos en ese Sí, conflicto de... cuando no quieren hijos indeseados, Doctora, es ella la palabra, lo que quería era, aborto. lo que ella quería era amarrarme a su vida. No quería A los amarrarte, 18 años estábamos de edad. enamorados. Empezó a buscar a mi papá, llamaba a mi mamá a Venezuela, empezó a buscar por todos lados un refugio, Apoyo. tanto que toda mi familia: hey, tienes que hacerle frente a Karina, Karina no puede solo con el bebé, con la niña, con el niño, que venga. En fin, doctora, me casé y fue lo peor que pude haber hecho en mi vida. No, para mí también, fue lo peor. Aguanté a esta mujer aburrida y loca 4 años y me vi ya por una obligación Bueno, yo sana. aguanté un cretino. Yo pedí el divorcio. Ajá. Yo no estuve nunca de acuerdo con la niña que tuvo Karina. Desde Que que tuvimos nació, los dos. yo no sentía nada por esa niña porque era algo que estaba en contra de mi voluntad. Entonces le pedí: Karina, esto, aléjate, no sé, toda nuestra relación se dañó con decirle que hasta el sexo se acabó. Por supuesto, porque la Imagínese niña una pareja de meritaba 18 más años, atención que tú. recién casados, viviendo en un Doctora, se la pasaba departamento en con el fiestas, apoyo, toda con la historia, mujeres, mientras yo y que cuidaba a la nosotros niña. la intimidad muera. ¿Qué pasó en el divorcio? Yo le dije a ella que no quería saber nada más de ella y ella me dijo: dame la custodia. Y yo le dije: encantado de la vida, yo quiero salir de tu vida. Yo le firmé la guardia y custodia de la niña, le dije: muchas gracias, nos vemos. Y yo me fui de Colombia. Pero un momentito, le entregaste la custodia de la niña a ella, pero te quedaste con alguna obligación de mandarle manutención. Ninguna, doctora. Doctora, yo nunca más supe nada de Ninguno. Karina. Doctora, yo en mi desesperación y en la ignorancia legal, porque en mi país las leyes son muy pobres y muy laxas, lo que hice fue: dame la custodia, no te preocupes por la Era niña, lo más yo voy a sano. darle absolutamente Era lo más todo, sano. porque él me Siempre- amenazaba con quitarme la niña. Karina, Como siempre- la niña tiene una condición especial de salud, yo no se la iba a Mamitis, dejar a él. sobreprotectora, eso no es ninguna enfermedad ni aquí ni en él la tiene que China. pagarte manutención. No, doctora. ¿Por qué? Yo no entiendo por Porque qué. no, o sea, al darme la custodia y la patria potestad, en mi país no se le obligaba O sea, a él pagarme. renunció a Sí. sus derechos paternales. Que Es nunca lo lo que quise. Y tú aceptaste. Yo nunca quise ser Sí, padre. sí, doctora. A Ya, los eso es 22 otra años yo estaba cosa. feliz cuando firmé ese Señores, papel. es muy diferente que te rompan los lazos paternales. Ahí pierdes toda responsabilidad
y deber y privilegio con una criatura. Ella es un pasado que ya estaba Ok, borrado de ¿por mi qué vida. tú estás aquí? ¿Qué tú Porque vienes a no hacer quiero aquí que se hoy? me acerque. ¿Y por qué ella se te acerca? Porque ahora como se enteró, no sé cómo, de que yo tengo los papeles, que estoy legal en este país después de tanto esfuerzo y después de tanto sacrificio, ahora ella me viene a aparecer de la nada, en mi trabajo, en mi casa, en mi celular, en todos lados, a pedirme que le dé los papeles o que reconozca a la niña Porque y que no ha la ayude. querido darme la cara, yo no doctora, tengo lo tengo ningún que buscar en toda motivo, yo no parte. tengo ninguna razón, yo no tengo absolutamente nada que hacer ni con Karina ni con su Eres hija. su padre Ok. biológico. Entonces, por ¿tienes una favor. evidencia? ¿Tienes una Sí, evidencia? doctora, en realidad tengo dos. Aquí tengo en mis manos, cuando yo renuncié, ¿se la entrego? Sí, por Ok, favor. permiso. Ahí usted puede Ok. ver que ¿Y yo tú tienes, renuncié. ¿y tienes una evidencia además? Sí, Ok. del escándalo que hizo en mi casa. Ok, Mi esposa veamos, lo grabó. señor director, eso, la evidencia. ¿Cuándo? ¿Qué ¡Dame la cara, cobarde! Es una loca. ¡Déjame entrar! ¡Mira! No, vete de aquí, aquí no está Víctor, déjanos en paz. Yo actualmente estoy casado. ¿Hasta cuándo te vas? Doctora, no quería darme la cara. ¿Pero qué fastidio? No es una mujer. Sí, ya. No. Vete Me colmó la paciencia. Pero Víctor no tiene nada contigo. Guaycala, aquí no está Víctor, vete de aquí, déjanos en paz. Ok, les voy a leer algo que es sumamente importante que me entregó el demandante de este caso. Y es el registro del Ministerio de Justicia en la Corte de Bogotá. Quiero leérselos exactamente como están aquí porque es sumamente importante para este caso. Dice: yo, Víctor Barbosa, ratifico mi renuncia irrevocable a mis derechos como padre de Juana y le cedo todos los derechos a su madre Karina para que tenga su custodia física y legal. De esta manera accedo voluntariamente a que se le quiten mis apellidos a Juana y pueda ser adoptada legalmente en el futuro a decisión de la madre. La madre me exime de cualquier responsabilidad parental en el pasado, presente y futuro. O sea que este hombre es como, no tiene nada que ver con esa criatura. Así es. ¿Cómo respondes? Doctora, lo primero que quiero decir es que yo no vine a pedirle dinero. Yo vine a pedirle humanidad, que abra su corazón para salvarle la vida a mi hija. Mi hija tiene una condición de salud muy especial. En mi país no hay cobertura en salud, ninguna entidad prestadora de salud Mamitas. cubre esa enfermedad. ¿Qué Solamente tiene? hay 8 casos diagnosticados en mi país. Wow. Y además, el acceso a la educación, doctora, mi hija nunca ha podido estudiar, tiene 14 años. Yo traje fotos que le entregué a la producción para que usted la pueda conocer y nunca ha podido acceder a la educación. Ok. Gracias a Yo, Dios. Veamos la doctora, foto en lo que va siempre. hablando. A ver, dime. Siempre pude mantener a mi hija económicamente. En este momento la situación en mi país se me complicó. El tratamiento de mi hija, el equivalente en dólares es aproximadamente $15,000 mensuales. Ni que yo fuera tiene actor de Hollywood. Ok, me hace falta que te calles. Pero que, hables. doctora, no hables 15,000 ahora, no dólares. hables ahora. Yo no Pues te ya tú estoy hablaste. pidiendo dinero, Ya te tú estoy hablaste. pidiendo Lo que me papeles estás Hanna, pidiendo, oye, lo que me estás Víctor. pidiendo, lo que me estás pidiendo es lo mismo. Por favor, no te desvíes en los comentarios Lo de mismo, él. me está Habla pidiendo conmigo, los es bien papeles para aquí, importante después venir que tú acá y- comuniques conmigo de qué se y trata este ponerme caso, demandas. que yo no lo sé. ¿Qué tiene tu hija? Explícame. Bueno, doctora, mi hija tiene una enfermedad que se llama el síndrome de Prader-Willi. Es una enfermedad genética de tipo degenerativo. Ella tiene los huesos de una persona de 60 años. Una de las condiciones médicas del síndrome es que son hipotónicos. Lógicamente, cuando no se tiene tono en los músculos, no se tiene tono en ningún músculo. Y como usted bien sabe, el pulmón, el corazón, el cerebro son músculos. No puede caminar más de unos metros porque se cansa. Todo en la vida de ella es muy difícil, doctora. Ella no puede ir a un colegio porque en mi país no hay colegios para esos niños. Pero mi- mentalmente tiene algún retraso también. Sí, doctora. Ok, Entonces el cerebro de ella está espérate, intoxicado. Ella tiene 14 años y tiene la mentalidad Doctora, de qué? De 5. De una niña de 5 años. Sí, Doctora, Usted eso es habla todo con invento ella. de Karina. No Todo es eso un puro invento. Ok, ¿por qué tú estás aquí?
Doctor- ¿Quieres los documentos? ¿Qué quiere? ¿Que él le reconozca de nuevo? Sí, doctora, yo necesito que él me dé los documentos de mi hija porque en este país sí hay acceso a la salud y a la educación para mi hija. ¿Y hay tratamiento para esto? Sí, sí, doctora. Por lo menos no Para hay una aliviarla. cura, exacto. Es para aliviarle Pero su hay, condición. exactamente, exacto. Y los tratamientos o las terapias a las que puede acceder son gratuitas, yo ya lo averigüé. Los colegios igualmente me la reciben, no hay rechazo social porque algo a lo que ha tenido que estar sometida mi hija no solamente es a pruebas médicas terribles. A mi hija, doctora, cada 3 meses le hacen una prueba en sala de cirugía sin anestesia, donde le cortan el brazo para sacarle muestra estéril de sangre de la arteria. Ella sufre como usted no se imagina, Sí, doctora. me imagino. Y además la sociedad le hace más difícil la vida. Mi hija hizo 3 veces kinder, doctora, en mi país, porque no podía hacer una línea o porque no podía hacer una circunferencia. Claro, por no haber una escuela que se especializa en Exactamente. niños con esta condición, lo que hacen es ultrajarlos, Sí. ofenderlos Sí, y somos hacerlos una sentir sociedad bien. muy cruel, Somos muy brutos, es verdad que somos muy brutos. como Ok. este señor. ¿Quién por tiene ejemplo. testigos? Doctora. Bueno, lo de él no es bruto, lo de él es cruel, es otra cosa. Doctora, no soy cruel, Ok. soy realista. ¿Testigo quién tiene? Yo tengo testigo. Pasemos al testigo, por favor. O sea, tampoco quiero que usted piense que yo soy cruel porque Él estoy es un tratando, miserable. estoy Él es tratando cruel de porque que esta conociendo sangre la de tu Karina, sangre, y ella no conociendo te la está Karina. pidiendo plata. Sí, doctora, pero yo No te está pidiendo era un plata. muchacho, tenía 18 años cuando pasó todo Yo esto. también, Oye, y me hice Y respetar. yo Pero no ya hoy, siento, ¿qué edad y yo tienes no hoy? siento ¿Qué edad absolutamente tienes nada hoy? Ya por eres esa un niña hombre. que No, doctora, No, él no para es mí un no es mi hombre. hija. Nada, o sea, tú no tienes nunca alma, la quise. tú eres un desalmado. Olvídate. lo que usted diga, ya pero te yo lo no veo la por quiero. encima de la ropa, Para te mí lo no veo es que mi tienes. hija. Porque yo no conozco renuncié a esta todo, niña, ya doctora. lo que ella me está contando. Doctora. Me está aflojando el alma. Doctora. Estoy diciendo aquí, qué cosa tan increíble. Doctora, Estas todo eso es enfermedades tan invento de extrañas. Karina. Buenas tardes, ¿cuál es su Buenas nombre? tardes, Raquel, Raquel. ¿Tú quién eres, Raquel? la esposa de Víctor. Ah, ok. ¿Qué has venido a declarar? Mi declaración es la siguiente. Esta señora, desde que llegó a este país, de verdad que nos ha hecho la vida de cuadros. Me lo imagino. Es insoportable. Especialmente para ti, Sí, por supuesto. que ni te la comiste ni te la bebiste, Es yo sé. insoportable, Claro. Para es mí insoportable. también. Nosotros tenemos 8 años de casados y felizmente ¿Tienen casados. hijos? No, por favor, claro que no. ¿Por No, qué? y no los Porque vayas yo no a tener. quiero. ¿Cómo porque que ya no, por sabes. favor? No, Porque no nosotros queremos tenemos tener otra idea de hijos, nuestra ¿sabes? vida. Vivimos una vida demasiado feliz para Ok. complicarnos. Yo me puedo ir con mi esposa para cualquier Ok. parte del mundo sin La niña depender de vino. nadie. ¿Tiene Sí, una doctor. niña? ¿Permites que pase aquí y yo la conozca? Sí, pero ella pues no. No importa, solamente conocerla. Vamos a pasar a la niña con el doctor Misael González y el abogado, el doctor Ángel Leal. Vamos a conocer a Juanita. Hola, Juanita. Hola. ¿Cómo estás? Bien, doctora. Gusto conocerte, mi niña, gusto conocerte. ¿Todo bien? Sí, doctora, gracias. ¿Estás contenta? Sí. Qué bueno, me alegro mucho. Ok, Juanita. Bueno, ya te puedes retirar si quieres. Yo me encargo del resto. Ilumínenos con esta condición que desconocía yo totalmente, doctor. Bueno, como la madre explicó bien, el síndrome de Prader-Willi es una condición, fue descrita por primera vez en el año 56 por 4 suecos y básicamente es un desorden genético en el cromosoma 15. Se dice que hay varios genes afectados que vienen del padre. Fíjese qué interesante. Ah, esto viene del padre. El soy padre. yo. Qué linda herencia. Cuando vienen del cromosoma de la madre, entonces se llama Angelman syndrome. Pero cuando los da el padre, Se llama conoce Prader-Willis. como Prader-Willi. Y entonces, como ella bien explicó, pues son niñitos muy hipotónicos que pueden tener debilidad al tragar, trastornos de la succión, pueden aspirar y lo más que preocupa siempre es el trastorno neurodegenerativo, el trastorno cognitivo, que se dice que tiene un espectro muy parecido al autismo. Usted sabe que tiene varias categorías. En este caso pueden ir, algunos de ellos tienen cierta capacidad cognitiva, hasta 85% de coeficiente de inteligencia, pero más de la mitad de ellos están por debajo del 70%. La expectativa de vida en una La expectativa de vida va a depender de las complicaciones que desarrollen en el transcurso de la vida. Bueno, Ángel, renuncias a un hijo, no tienes ninguna responsabilidad, puedes volverlo a reclamar.
¿Puedes volver a reconocer a un hijo que tú renunciaste? En Estados Unidos, en ciertas jurisdicciones, existe un proceso de restablecimiento de derechos de padre. Típicamente se espera 2 a 3 años después de que haya habido la renuncia o la eliminación, y hay que demostrar que es en los mejores intereses de la criatura y que el padre, quien haya perdido o renunciado a dichos derechos, esté capacitado para asumirlos de nuevo. O sea, en la jurisprudencia, en derecho de familia, en ese aspecto... Se puede hacer. Se puede hacer Pero en claro, algunos tienes estados. que tener un padre dispuesto a hacerlo. Correcto. No un padre que no tiene el más mínimo interés. Por supuesto, porque el problema inmigratorio es el siguiente, que desde Colombia lo que va a pasar es que ella pudiera pedir un parol humanitario para entrar para el tratamiento médico, pero entre otras cosas hay que demostrar que es temporal, que hay los fondos suficientes para costear dicho tratamiento médico. Es un proceso largo, no seguro y realmente muy difícil de conseguir, aparte de que hay que demostrar la economía de poder hacerlo. Si yo obligo a este hombre a hacer algo que le debiera de nacer de su corazón, como humanitario, como algo generoso. Doctora, porque pero ¿quién quiere imagínese- ver a un niño sufrir? Así es. Y si Doctora. llevara un poquito de mi sangre, muchísimo menos quería verlo sufrir. Doctora, pero Pero hay imagínese. seres que simplemente no tienen alma y no tienen corazón y no tienen... Doctora, yo le Pasa apuesto, muchísimo. le Y de apuesto, hecho, doctora, en le apuesto casos mi vida que si yo como estuviera en mi individuos país, como él, que son Venezuela, ciudadanos Karina no americanos, me hubiera ido a buscar. que le Por pueden supuesto que no, transmitir porque la Venezuela ciudadanía tiene a los sus beneficios propios que hijos tiene y no lo Estados hacen, Unidos para porque los tiene que niños. existir un reconocimiento de paternidad y un compromiso de manutención. Venga, aquí no se puede hacer eso Manutención. porque no hay ese conocimiento. No, y creo que él se hizo ciudadano americano después de haber nacido la niña, pero está perfectamente capacitado, si se restablecieran los derechos de padre, de poder hacer un cambio o Sí, pero es ajuste que de los derechos de estatus. padres se rompieron en Colombia. Se tuvieran que restablecer. Se tuvieran Doctora, que a mí restablecer nadie me puede aquí. obligar. Porque la jurisdicción está aquí ahora. Él vive aquí, él es residente de Estados Así es, Unidos. y la niña en estos momentos está aquí. Ok, ¿hay alguna otra manera de traer esa niña para acá sin que el padre tenga que restablecer su conexión? Fuera de las opciones que di, no se me ocurre otra, doctor. Entonces, te voy a decir algo. Te niego la demanda de la orden de alejamiento doctora, y te doctora, obligo solo le y digo una te cosa. le concedo a ella la demanda. Restablece. Tú no tienes que Doctora, pagar un si yo estuviera en centavo. Venezuela, Tú en mi todo lo país. que tienes que hacer es traer a esa niña aquí para que reciba tratamiento. Tú Doctora, sabes, yo lo la vas a conozco, hacer. yo la conozco, Mira Karina. cómo lo vas a hacer. Yo Como la si conozco, fuera Karina. el castigo de Si una yo le doy el confesión. papel, si yo le doy el Te papel con los confesaste en papeles, el confesionario Karina después y me va a el poner la demanda sacerdote de te mandó a hacer manutención, me va a 4 empezar a Ave perseguir. María. Necesito Eso es lo dinero. que vas a hacer. Que yo pueda Vas a trabajar traer para a esa mi hijo. niña, Doctora, escúcheme. vas a restablecer los derechos paternales Doctora, y la no vas lo- a traer no lo voy a hacer, para que no lo reciba voy a hacer, tratamiento yo no voy a médico. poner mi firma He en nada. dicho caso cerrado. No debiste haber venido a caso cerrado. No debiste haber venido a caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respete y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Hablamos de un hombre y es cuando creo mi agencia de empleo, tengo una agencia de empleo en la cual enseño a las mujeres cómo vestirse, cómo caminar, como bien dijeron, como expresión corporal, inclusive introducí en un método